Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, un tema que está muy contextualizado con las necesidades que estamos teniendo como individuos, como creyentes en el Señor. Todos reconocemos la lucha que estamos librando contra el enemigo de las almas, que lo único que ha querido hacer es tratar de colocar pensamientos que están distantes del propósito que Dios tiene para nosotros, pero lo bueno es que tenemos un Dios que nunca nos ha fallado y que nunca nos va a fallar. Hoy vamos a hablar de Jesús, el buen pastor, y me gustaría que antes de que pudiésemos continuar con el tema, que pudiésemos entonces comunicarnos a la presencia de ese poderoso Salvador. Oramos. Querido Señor, en este momento estamos invocando tu presencia, tu dirección y tu bendición. Reconocemos que es tu plan el que podamos escuchar tu voz, la voz de nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor, Señor, y necesitamos escuchar tu voz y que esa voz nos traiga a nosotros esperanza, sea una voz de mucho aliciente espiritual para nuestras almas y que podamos entender que tú estás siempre al cuidado de tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero entonces compartir contigo lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te pregunto, ¿te ha tocado vivir en algún momento bajo el valle de sombra de muerte? ¿Estás viviendo en estos momentos en el valle de sombra de muerte? Hay muchas dificultades que estamos teniendo, como te mencioné al principio. Los creyentes, el enemigo ha estado al acecho, ha estado tratando de colocar a nuestro paso diversas trampas, y es importante el que podamos colocarnos de parte de aquel que nos puede ayudar y nos va a socorrer en todas nuestras angustias. Yo no sé si estás pasando por algunas pruebas que aparentemente no tienen solución, cuando ahora mismo puedas estar abrigando en tu mente algunos pensamientos catastróficos, pensamientos que realmente se van allá más allá de los límites donde el ser humano pueda llegar, y que obviamente nos afecta directamente en nuestro diario vivir, en nuestras acciones, la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Y cuando a veces estamos pasando por ese valle de sombra de muerte, es como si sintiéramos que la vida se nos está desmoronando poco a poco. Y a veces hasta podemos pensar que Dios no nos está escuchando. Mira, yo pienso que esta lista podría seguir agrandándose y estaríamos mucho tiempo colocando dentro de este valle, este concepto de valle de sombra de muerte, muchas declaraciones que igualmente encajarían muy bien. Sin embargo, el concepto que estamos tratando de desarrollar, sé que es muy claro para ti. Es un momento en que más necesitamos que nuestro Dios pueda hacerse sentir en medio nuestro, y que nos ayude a sentir paz en medio de las tribulaciones que estamos pasando. El rey David fue un experto en pasar por los valles de sombra de muerte, y cuando leemos nosotros el registro bíblico nos damos cuenta de en cuántas ocasiones David tuvo que pasar por situaciones muy difíciles que retaron su pensamiento, que entonces lleva a un reto de fe, a ver si realmente en su pensamiento él podía mantener vigente la permanencia y la presencia de Dios juntamente con él. Y él tuvo todo tipo de trampas y vivió tiempos difíciles que estuvieron acechándole. Una de las partes que cada año, cuando participo de completar el año bíblico, una de las partes que más me llama la atención precisamente son los libros el primer libro de Samuel y el segundo, donde también en los Salmos puedo ver el relato de la vida de un rey que fue ungido,
que a pesar de que Saúl estaba todavía en el poder y que ya Dios lo había desechado, aún con todo y eso, Dios permitió de que Saúl propiamente por su pecado, ese pecado le alcanzase y que él obviamente a través de las acciones cometidas, él sufriera sus consecuencias. Pero mientras ya David había sido ungido como rey, y todo esto, aunque David fue directamente al palacio de Saúl, de allí le calmaba los nervios mientras tocaba el arpa y se hizo bien amigo hermano de Jonatán, el hijo de Saúl. Con todo y eso, David vivió unos momentos muy difíciles, y cada vez que leo estas porciones de la palabra del Señor me sorprendo la manera en que David tuvo que pasar por todas estas situaciones sumamente difíciles. Yo creo que no tenemos todavía una profunda comprensión de todo lo que David tuvo que pasar, aun cuando él sabía sin dudar de que él era el sucesor de Saúl y que él era el escogido de Dios, el ungido directamente del Padre Celestial. David estuvo ciertamente perseguido, como él menciona en la palabra, como si fuera un perro. A él lo estaban persiguiendo como si fuera un animal de cacería, como si fuera una presa que necesita capturarse. Es bien complicado nosotros poder quizás pensar el momento en que él tuvo que meterse en la cueva de Adulam y allí buscar un refugio, y mientras quizás las condiciones en esa cueva no eran las mejores, los murciélagos, todo tipo de animal, de insecto que se mete en estos lugares, la frialdad, todo aquello que realmente lleva al extremo el pensamiento de un ser humano. Allí David se tuvo que esconder atemorizado, porque esos son los momentos donde él identifica en el Salmo 23, versículo 4, que él estaba viviendo en el valle de sombra de muerte. Y sabes, él allí pasó hambre. No solamente pasó esto en la cueva de Adulam, sino que también saben que Absalón, su hijo, se rebeló directamente contra su reino, y mientras él estaba huyendo de Jerusalén con todo el séquito real, con sus comandantes, con sus líderes, con todas las personas que eran de su confianza en el palacio, mientras allí apareció Simei y empezó a proferir maldiciones, pero unas maldiciones muy profundas, muy demasiado grandes, y que todo esto lo tuvo que soportar. Estos son momentos muy difíciles que nos llevan a poderlo identificar, estos momentos como que son parte del valle de sombra de muerte, donde los pensamientos catastróficos están llegando, donde nosotros vemos que realmente el enemigo está ensañado contra nosotros. Y es aquí donde tenemos que entender que aún mientras estamos pasando por esas tinieblas, es posiblemente el momento donde podemos tener los encuentros con Dios más profundos de toda nuestra vida. La experiencia de David nos lleva a nosotros a poder pensar de que aun cuando él estaba pasando por el valle de sombra de muerte, él experimentó en sí mismo el hecho de que él podía tener un encuentro personal con Dios, y así lo demostró, porque cuando repasamos ese Salmo 23:4, cuando dice que estaba, aunque ande en valle de sombra de muerte, miren cómo dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él estaba seguro de la presencia del Señor. Entonces ahí él adiciona, él incluye y sigue: tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Él reconocía que aun cuando él supiese sin lugar a dudas que él era el ungido de Jehová, aunque él realmente estuviera claro de que en algún momento Dios lo iba a colocar en el trono, como quiera, él tenía el aliento del Señor, porque él sabía que Dios estaba con él y que no lo estaba abandonando. Hoy nos toca a nosotros, mientras estamos pasando por estos momentos difíciles, de reconocer que la presencia del Señor es una realidad. Esto no es algo de fantasía que te estoy hablando, esto no es un juego mental, te estoy diciendo con toda realidad.
como la Biblia lo afirma, que el Señor, según estuvo con David, está contigo y conmigo, está con nosotros y nunca nos ha abandonado. A veces, ¿cómo reaccionamos cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte? Muchas veces lo que hacemos es que nos ponemos los guantes y tratamos de ya comenzar a pelear con el Señor, a poderle inquirir con muchos pensamientos. A veces exteriorizamos palabras que luego nos arrepentimos de haberlas dicho. Y es aquí donde reconocemos que la rebeldía puede dominar nuestras acciones y nuestro pensamiento, y este no es el propósito de Dios. Aquí es donde el enemigo se engrandece y aquí vemos que él domina entonces nuestra vida, y esto que sucede está muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Mira, el ser humano, cuando está pasando por situaciones difíciles como el valle de sombra de muerte, se pone muy creativo en sus pensamientos, comienza a pensar lo que ningún pensamiento jamás hubiese cruzado por su existencia. En ese momento es que el ser humano, allí le llegan todos esos pensamientos, y qué difícil es para poderlos arrancar de esta mente que el ser humano permite que el enemigo pueda influir, y que vemos que los ángeles del Señor se tienen que alejar porque no estamos dando espacio para que el Espíritu Santo pueda entrar en la mente nuestra y hacer cambios radicales en nuestros pensamientos que son tan necesarios. Es por eso que allí, cuando entendemos que Dios es nuestro pastor, que Jesús es nuestro pastor y que nada nos faltará, como David mencionó en el Salmo 23, en el versículo 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Es aquí cuando entendemos que Dios lo es todo para nosotros, Dios lo es todo para ti. Y así como lo expresaba David directamente en este versículo 4 del Salmo 23, debemos permanecer confiados en que hay un Dios poderoso en los cielos, que está al cuidado tuyo, que nunca te abandona, que siempre va a estar pendiente a tus necesidades, que ese Dios está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para poderte ayudar, que los ángeles del cielo se mueven constantemente obedeciendo las órdenes del cielo, del comandante en jefe, de nuestro Padre Supremo, para podernos ayudar y asistir en los momentos donde nuestros pensamientos están entonces directamente inmersos en el valle de sombra de muerte. Es posible que te esté hablando a ti, que estás pasando por una situación familiar. Es posible que te estés tocando de cerca, que sea un hijo, que sea una hija tuya, que sea tu cónyuge, que sea alguna enfermedad que puedas estar teniendo, algún problema económico, alguna enfermedad que te está atrofiando tu salud. Todo esto son momentos muy difíciles y los reconocemos porque nuestra vida realmente es pasajera, es una sombra. La vida del hombre, según lo describe la palabra del Señor, pero tenemos que seguir confiados porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, queridos hermanos, yo quiero que en esta hora puedas entender que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Cuando estés pasando por las pruebas difíciles, Dios te va a estar guiando y te va a estar dando aliento. Por eso es que David dice que allí es que entonces él recibía el aliento del Señor. Mientras estamos pasando por el valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque tenemos que tener la seguridad de que Dios va a estar con nosotros y que su vara y su cayado nos van a infundir aliento. No te voy a hablar acerca de lo que significa la vara y el cayado, porque nos va a tomar mucho tiempo adicional. Lo podríamos hablar en otra ocasión muy oportuna, pero quiero ahora aprovechar y leer de la pluma inspirada del libro La Educación en la página
en el capítulo 98, la página 305, este lindo párrafo que dice: todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento? El primer momento en que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día del peligro. Escucha bien esto, qué lindo esto que nos da la pluma inspirada, esta información que viene inspirada desde el mismo cielo. Ese que estuvo con él en el valle de sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección y conocer por medio de él la historia de la intervención divina en la vida individual, de la cooperación celestial en toda obra en favor de la humanidad. Mira, qué lindo mensaje Dios nos está trayendo en este momento. En algún momento de la historia nuestra, conoceremos directamente a nuestro ángel, que fue designado desde el momento en que nacimos para que tuviese el cuidado de nosotros. Y no importa que nosotros muramos, moriremos en el Señor sellados para vida eterna. Inmediatamente cuando suene la trompeta, en ese momento, ese mismo ángel será el que nos estrechará la mano para que nosotros podamos ser parte del séquito real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que podamos ser trasladados a las mansiones eternas. Y allí, juntamente con Él, conversaremos directamente y conoceremos la manera en que Dios nos libró de tantos peligros y cómo Dios intervino en los momentos en que nosotros estábamos pasando por el valle de sombra de muerte. Mira, hay una asignación que te quiero dar, y es que en el libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo que habla directamente acerca de Juan el Bautista, en los 2 párrafos finales de ese capítulo, nos dice que si en su magnanimidad divina Dios nos diese a conocer toda nuestra vida ahora mismo, nosotros desearíamos volver a vivir la vida tal como nosotros la hemos vivido. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la mano de Dios nos ha sostenido en cada momento. Y es que es común el que puedas pensar que realmente te debió haber tocado una vida diferente, que por qué estás pasando por tantas situaciones, por qué tantos valles de sombra de muerte, por qué tanta tribulación, por qué tanta tristeza, por qué tanta lucha, por qué tanta controversia. Pero sabes, si Dios te mostrase directamente el fin desde el principio, entonces tú escogerías vivir la misma vida que has vivido hasta ahora, porque conocerás realmente cómo Dios te ha sostenido en cada momento. A mí me encanta la manera en que el profeta Isaías habla acerca de este tema con respecto al valle de sombra de muerte, aunque no lo menciona directamente, pero sí está relacionado, y está en el capítulo 43, versículo 2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiere decir el profeta mesiánico con respecto a lo que hemos estado hablando del versículo del libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, teniendo como título Jesús, el buen pastor? Es que mira lo que Dios te está diciendo a través de este pasaje. Quizás puedas estar con el agua al cuello, pero ¿sabes qué? Dios no va a permitir que tú te ahogues. Quizás puedas sentir el calor de la prueba que está alrededor tuyo, pero ¿sabes qué? No te vas a quemar, porque Dios no va a permitir que esa llama de la prueba pueda afectarte a ti directamente, porque Dios
va a estar contigo en todo momento. Mira, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es Jesús, nuestro buen pastor. Aquel que viene siempre a tu socorro en los momentos en que más lo estás necesitando. Es ese que te saca del valle de sombra de muerte y te coloca junto a aguas de reposo en delicados pastos, donde nos hace pastar, nos hace yacer. Dios está con nosotros todo el tiempo y es una seguridad el que nosotros podamos experimentar este momento en nuestra vida. Es por eso que hoy te tienes que levantar, tienes que seguir adelante, tienes que decidir dar oportunidad para que Dios continúe dirigiendo tu existencia, y debes decirle al Señor, pero decírselo con el corazón lleno de fe, que aunque estés pasando por el valle de sombra de muerte, hoy tú no vas a temer mal alguno, porque Dios va a estar contigo. Si dices esto con tu corazón lleno de fe, entonces vas a ver cómo todos esos temores van a salir huyendo y nunca más te acecharán, porque el enemigo quedará vencido y haremos de Jesús nuestro gran pastor, ese ser victorioso que está viniendo a tu socorro, a nuestro socorro en cada momento. No te olvides, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te invito a que juntos oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque siempre has estado con nosotros. Hay momentos donde le hemos permitido al enemigo que coloque pensamientos muy alejados de tu presencia. Pedimos que por favor nos perdones por medio de esta oración que estamos elevando, descansando en los méritos de Cristo Jesús. Reconocemos que hemos pasado por muchos valles de sombra de muerte. Sabemos también que posiblemente experimentemos muchos más adicionales, porque el enemigo está al acecho de tus hijos. Sin embargo, hoy nos levantamos con fe y te decimos, Señor, que reconocemos que tú vas a estar con nosotros y que tú nos vas a infundir aliento. Permite que esto sea una experiencia para nosotros permanente, y que aunque estemos en el valle de sombra de muerte, te reconozcamos como nuestro buen pastor. Gracias por habernos asistido hasta el día de hoy, y por fe te agradecemos por todo lo que harás por nosotros todos los días hasta el fin del mundo, justamente cuando veremos tu rostro y seremos trasladados contigo a las mansiones celestiales. Perdona nuestros pecados y aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ahora y siempre.